En cada rincón del mundo, en cada época, los seres humanos han hecho la misma cosa. Han mirado al cielo, y han creído en algo más grande que ellos. Dioses, espíritus, antepasados. Miles de religiones distintas, en pueblos que nunca se habían encontrado. Y entonces nace una pregunta enorme: ¿por qué? ¿Por qué creemos, casi todos? La respuesta más sorprendente no está en el cielo. Está dentro de nuestro cerebro, y creer es antiquísimo. Ya los neandertales enterraban a sus muertos con cuidado, como si pensaran en un después. Atención, este video no dice si un Dios existe o no. Es una pregunta respetuosa, sobre por qué creemos. Para entenderlo, retrocedamos 100.000 años, entre la hierba alta de la sabana. Oyes un susurro en la hierba. ¿Qué es? ¿El viento, o un león? Si piensas que es el viento y te equivocas, mueres. Si piensas que es un león y te equivocas, solo tuviste miedo por nada. Un arbusto que se mueve por el viento no te hace nada. Un depredador escondido, en cambio, te mata. Por eso quien veía a alguien incluso donde no había nadie sobrevivía más a menudo. Y es el nuestro antepasado. Así que el cerebro aprendió una regla de oro: en la duda, detrás de cada cosa que se mueve, imagina a alguien. Ver una intención, una presencia, incluso donde no la hay, nos mantuvo vivos. Los científicos lo llaman el detector de agentes. Y está siempre encendido, un poco exagerado. Y si detrás de la hierba puede haber alguien, entonces detrás del trueno, la enfermedad, la sequía, ¿quién hay? Este es el primer ladrillo, un cerebro que, en todas partes, busca una mente detrás de las cosas. Y hay más. Nuestro cerebro ve rostros por todas partes. En una nube, en una roca, en un enchufe. No podemos evitarlo. Hay células en el cerebro que se activan a propósito para los rostros. Y a veces se encienden solo por 2 puntos y una línea. Si vemos rostros en las nubes, es fácil imaginar un espíritu en el río, en la montaña, en la tormenta. Y somos campeones en entender lo que piensan los demás. Es nuestro superpoder social. Pero ese mismo talento lo usamos también con el cielo, el viento, los muertos. Les hablamos, como a un amigo. Y luego están los sueños. De noche hablamos con los muertos, los vemos vivos. El cerebro abre una puerta a otro mundo. Para nuestros antepasados, era la prueba. Si esta noche hablé con mi abuelo muerto, entonces en algún lugar él existe todavía. Y hay un indicio que desconcierta a los científicos. Parece que nacemos ya inclinados a creer. Los niños pequeños, solos, piensan que cada cosa tiene un propósito. Las montañas para escalarlas, el sol para calentarnos. Dan vida e intenciones a todo, al peluche, a las nubes, a la oscuridad del cuarto. Nadie se lo enseña. Es el modo natural en que la mente humana, desde pequeña, mira el mundo. Al crecer, algunos dejan de creer, otros no. Pero ese impulso de partida lo tuvimos casi todos. Y luego está la herida más profunda. Somos el único animal que sabe, con certeza, que un día morirá. Es un pensamiento que puede aplastarte. Y el cerebro busca desesperadamente una respuesta. La religión ofrece una que consuela: la muerte no es el final. Hay un después, un cielo, alguien que nos espera. No es solo miedo. Es también consuelo, hace soportable la pérdida de las personas que amamos. Y da una respuesta a la pregunta más antigua de todas: ¿qué sentido tiene todo esto? No por casualidad, las primeras huellas de religión son justamente los entierros, flores, objetos, comida para el viaje. Quienes amamos no desaparecen del todo, se vuelven un antepasado, un espíritu al que aún podemos rezar y sentir cerca. Piensa en un funeral, en cualquier parte del mundo, es casi siempre un momento sagrado. La muerte y lo divino nacieron juntos. Y luego, recuerda, durante casi toda la historia, no teníamos la ciencia. ¿Por qué truena? Un dios está enojado. ¿Por qué llueve sobre la cosecha? Un dios está contento. Los dioses eran la primera gran explicación del mundo. Daban un orden a un universo aterrador y caótico. ¿Y de dónde venimos? Cada pueblo inventó una historia de la creación, un dios que moldea el mundo, o el hombre hecho de arcilla. Historias que daban una casa y un lugar a los seres humanos, en un universo por lo demás inmenso y frío. Y una explicación, aunque equivocada, da menos miedo que no entender nada. Pero la función quizá más poderosa es otra. La religión mantiene unidos a los grupos. Cantar, rezar, bailar juntos crea un vínculo fortísimo. Nos hace sentir un solo cuerpo. Al movernos todos al mismo ritmo,
El cerebro casi deja de distinguir el yo del nosotros. El grupo se vuelve una sola cosa, listo para ayudarse, sacrificarse, defenderse juntos. Un rito repetido durante generaciones susurra siempre lo mismo. Aquí hay un orden, aquí no estás solo. Mientras estás en una aldea pequeña, confías porque conoces a todos. Pero cuando los grupos se vuelven enormes, ¿cómo confías en miles de desconocidos? Y aquí aparece una idea poderosa, un Dios que lo ve todo, y que premia a los buenos y castiga a los tramposos. Si crees que alguien allá arriba te mira siempre, lo piensas 2 veces antes de traicionar a un extraño. Los estudiosos notaron algo. Cuanto más grande se vuelve una sociedad, más severos y atentos a la moral se vuelven sus dioses. Quizá los grandes dioses nos ayudaron a construir algo enorme, la confianza entre millones de desconocidos. Un Dios común dice a 1000 desconocidos, somos la misma familia. Y es un pegamento fortísimo, pero el mismo Dios que une a los nuestros servía a menudo también para marcar a los otros, los que rezan de otra manera. Para bien y para mal, la fe fue a la vez el cemento de los pueblos y, a veces, el muro entre ellos. Y hay un detalle astuto. Muchas religiones piden cosas difíciles, ayunos, sacrificios, ritos largos. ¿Por qué? Porque quien afronta un esfuerzo por el grupo demuestra que cree de verdad. Se puede confiar en él. Fingir es demasiado agotador. Nadie ayuna durante días por algo en lo que no cree de verdad. Y hay un lugar que lo cambia todo. En Turquía, en Göbekli Tepe, un templo enorme de piedra, construido por cazadores-recolectores, antes aún de la agricultura y las ciudades. Durante años pensamos, primero las ciudades, luego los templos. Quizá es al revés. Quizá fue la necesidad de reunirnos a creer juntos lo que nos empujó a construir la civilización. Y hay quien buscó la fe incluso dentro del cerebro, con máquinas. En ciertas condiciones, la mente puede sentir una presencia fortísima en la habitación, aunque no haya nadie. Le pasa a quien roza la muerte, a quien medita mucho, a quien tiene ciertas fiebres. El cerebro, solo, puede generar lo sagrado. Esto no dice que los dioses sean falsos. Solo dice dónde, dentro de nosotros, nace la sensación de lo divino. Entonces, ¿por qué creemos en los dioses? No por un solo motivo. Por todos estos juntos. Un cerebro que ve mentes por todas partes, que teme la muerte, que quiere explicar el mundo y seguir unido al grupo. La fe, entonces, no es un error ni un engaño. Es un fruto natural de cómo estamos hechos por dentro. Hizo un trabajo de verdad, nos consoló, nos unió, dio sentido a vidas difíciles. Si luego un Dios existe de verdad, es otra pregunta. Y la ciencia, sobre esto, permanece en silencio. Una cosa, sin embargo, es segura, ninguna cultura, en ningún rincón de la Tierra, estuvo jamás de verdad sin ella. Porque incluso quien no cree en ningún Dios conoce ese escalofrío, ante las estrellas, el nacimiento de un hijo, el misterio. Todos buscamos un sentido, ritos, algo más grande. Es una de las cosas más humanas que existen. La ciencia explica el mecanismo. Pero la necesidad que lo enciende, no sentirse solo y dar un sentido, sigue siendo hermosa. Entender de dónde nace la fe no la disminuye. Al contrario, dice cuán profunda es, y cuán nuestra es. Y quitarla del todo es difícil. Si echas a los dioses por la puerta, vuelven por la ventana, con otros nombres. Los dioses, quizá, nacen de esto, de una pequeña mente que, bajo un cielo inmenso, no quiere sentirse sola. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete, están llegando más preguntas como esta.